Bienvenidos a Mr. Susurros, donde los secretos más oscuros cobran vida. Ahora, imagina que estás solo en la oscuridad de tu habitación. Sientes una presencia, no lo ves, pero está tan cerca que escuchas su respiración. ¿Te atreverías a voltear? Esta noche, sigue a David, un enfermero que pensaba que lo había visto todo, hasta que ella llegó, una paciente sin pasado, con un misterio tan oscuro que no lo dejará escapar. ¿Estás listo para descubrirlo? Porque una vez empiece, no habrá vuelta atrás. Hola, mi nombre es David. Trabajaba como enfermero en uno de los hospitales más antiguos de Londres. El lugar tenía un aire pesado, como si el dolor y el sufrimiento se hubieran impregnado en las paredes a lo largo de los años. Había visto de todo, desde accidentes horribles hasta personas que simplemente no podían soportar más la vida. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Había una paciente en particular que siempre me daba escalofríos. La encontré por primera vez en la sala de psiquiatría. Nadie sabía mucho de ella. La habían encontrado en las calles, desorientada, desnuda, murmurando en un idioma que nadie podía entender. No tenía nombre, ni familiares, ni un historial médico, solo un número en su expediente y una sensación indescriptible de que algo no estaba bien con ella. Lo extraño era que nunca hablaba, no comía, no se movía más de lo estrictamente necesario. Pasaba los días mirando a la nada, con una expresión que me resultaba inquietante. Pero lo peor era cuando la mirabas de cerca. No sé cómo explicarlo, pero sus ojos, algo en ellos no era humano. Una noche, me tocaba el turno de madrugada. El hospital a esas horas parecía un mausoleo, largos pasillos vacíos, luces parpadeando y un silencio tan profundo que podías escuchar cada crujido de las paredes. Mi ronda incluía la sala de psiquiatría, y cuando llegué a la puerta de su habitación, noté algo que no debería haber sucedido. La puerta estaba entreabierta. Por alguna razón, me sentí obligado a entrar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de calmarme. Al cruzar el umbral, noté que la paciente estaba de pie, algo que no había hecho en semanas. Estaba de espaldas a mí, mirando la pared. No parecía haberse dado cuenta de mi presencia. Intenté hablarle, pero las palabras murieron en mi garganta cuando algo más llamó mi atención. No sé si fueron mis sentidos, pero el aire a su alrededor parecía denso, casi sólido. De repente escuché un susurro, no desde su boca, sino desde las paredes, como si el hospital estuviera murmurando algo oscuro, algo ancestral. Retrocedí instintivamente, pero entonces ella se giró lentamente hacia mí. Su mirada, antes vacía, ahora estaba llena de una malevolencia que nunca había visto. Y antes de que pudiera reaccionar, abrió la boca. Pero lo que salió de ella no fueron palabras, fue un grito, pero no humano, un sonido que me perforó los oídos y apagó las luces de la habitación. Desperté en el suelo, con una sensación de ardor en el brazo. No sé cuánto tiempo había pasado, pero todo en la habitación estaba en penumbras. La paciente ya no estaba allí. Me levanté rápidamente, con el cuerpo temblando, y miré alrededor, intentando entender qué había sucedido. Fue entonces cuando lo vi. Mi brazo, donde había sentido el ardor, tenía una marca. Era una serie de símbolos extraños que parecían haber sido grabados en mi piel. No me dolía, pero el simple hecho de verlos me llenó de un pánico indescriptible. Intenté racionalizarlo. Tal vez había caído y me había arañado con algo, pero los símbolos eran demasiado perfectos, demasiado definidos. No pude hacer otra cosa que salir corriendo de la habitación, pero mientras corría por los pasillos vacíos, sentía una presencia detrás de mí. No la veía, pero sabía que estaba allí, siguiéndome, observándome. Pensé que estaba a salvo una vez que llegué a la estación de enfermería, pero cuando me incliné sobre el lavabo para echarme agua en la cara, algo me hizo detenerme. En el espejo del baño pude ver mi reflejo, y detrás de mí, en el fondo de la sala, estaba ella, la paciente, de pie, inmóvil, mirándome. Solo que esta vez algo había cambiado en su rostro. Su boca estaba completamente abierta, pero no emitía sonido alguno. Sus ojos estaban en blanco,
y su piel parecía más pálida, casi translúcida. El aire a mi alrededor se hizo denso de nuevo, pero esta vez algo más fuerte, como una presencia tangible que me oprimía el pecho. Me giré de inmediato, pero la habitación estaba vacía. El espejo me había mostrado algo que no debería haber visto, algo que no pertenecía a este mundo, pero aunque no la veía, podía sentirla más cerca, mucho más cerca. Era como si estuviera en todas partes. Las noches siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, su boca abierta, sus ojos vacíos. Sentía que algo se había pegado a mí, algo oscuro, algo que no podía quitarme. No fui el único que notó el cambio. Mis colegas empezaron a evitarme. Decían que lucía enfermo, que mi piel estaba pálida, que algo en mí había cambiado. Un día decidí enfrentarla. Regresé a su habitación, pero esta vez todo estaba diferente. Las paredes tenían extraños símbolos escritos con lo que parecía ser sangre, idénticos a los de mi brazo. Y allí, en el centro de la habitación, estaba ella, pero no estaba sola. Había una figura alta y oscura a su lado, algo que no era humano. No me atreví a moverme, pero ellos sí. La figura se inclinó hacia la paciente, y entonces, en el mismo tono gutural y antinatural de la primera noche, susurró algo. Fue en ese momento cuando comprendí la verdad. No era solo una paciente. Ella había traído algo con ella, algo que ahora estaba en mí. Al día siguiente, la habitación estaba vacía. La paciente había desaparecido. No había registros de que hubiera existido jamás. Los médicos y el personal decían que nunca hubo nadie en esa habitación, pero yo lo sé. Ella sigue ahí, en algún lugar. Y desde esa noche, a veces siento un susurro en mi oído, una voz que me dice que pronto será mi turno. Pensé que todo había terminado, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Un día, mientras revisaba viejos archivos, encontré algo que me heló la sangre. Paciente 237, la misma mujer, había sido ingresada en 1963. Era imposible, pero ahí estaba su foto. Aturdido, salí corriendo por los pasillos, pero entonces lo escuché. Ese susurro familiar. Levanté la vista y allí estaba ella, al final del pasillo, inmóvil, mirándome. Sin tocar el suelo, avanzó hacia mí lentamente, como si el aire la sostuviera. «No puedes escapar», susurró una voz en mi cabeza. Y en ese momento lo entendí. Nunca había habido escapatoria.